Saludo especial para todas y todas. Mi nombre es Jairo Andrés Salamanca Rojas, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, actuando en este ejercicio por la materia de la electiva de lenguaje y literatura de no ficción, donde vamos a hablar un poco del tema del concepto de literatura, de la literatura de no ficción, que es uno de sus géneros, y por supuesto también acerca del libro que escogí para poder hacer este trabajo, esta actividad, el cual es La Cuarta Espada. La Cuarta Espada, un libro escrito por Santiago Roncagliolo, donde habla a cabalidad acerca del tema y del marco de la literatura de no ficción. Primero que todo, la literatura, muchas personas se creen que la literatura es un arte de pensantes, de superlógicos, de genios, de expertos, pero realmente la literatura no es tan allá. La literatura es el arte de expresarse. Es básicamente lo que se viene realizando, lo que se viene moldeando en el día a día, en el arte de expresarnos de cualquier manera, de cualquier lenguaje, lenguaje de señas, lenguaje hablado, lenguaje retratado, lenguaje de expresión corporal, de cualquier tipo, se está haciendo literatura porque estamos expresando, nos estamos abriendo a la comunicación hacia otras personas. Y la literatura de no ficción, me van a preguntar ustedes cómo va a ser una literatura que no tenga ficción. Pues la hay, existe y es acá, desempeñada acá en América Latina, con pioneros como Gabriel García Márquez. Esta trata de expresar, de hablar hechos que puedan ser constatados, que puedan ser reales, ¿no? Hechos reales que puedan ser comprobados con testimonios, con grabaciones, con todo este tipo de escena periodística. A la literatura de no ficción se le llama el nuevo periodismo. En el libro de La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo, más que un libro, yo lo llamaría una crónica larga donde él en un acto cronológico nos cuenta cómo se hizo valer de sus medios periodísticos, ¿no? De sus capacidades como periodista para poder obtener lo que él quería, que básicamente era exponer al mundo la mirada de todos los integrantes del Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso, que fue la organización comunista que se alzó en armas, se alzó en guerra contra el pueblo peruano para poder conseguir sus fines, que era una revolución campesina, ¿no? Donde querían eliminar esta clase burguesa. Este movimiento comunista, marxista, leninista, maoísta fue dominado, fue encabezado por Abigail Guzmán, un hombre que desde su niñez fue un hombre solitario, que no tuvo el amor como tal de una familia. Cuando su madre lo abandonó, muchas cosas cambiaron en él desde niño y empezó a formarse y a forjarse de esta manera, con algunos desamores también incluso. Se convirtió en un profesor de filosofía, en un estudiante de filosofía y posteriormente en un profesor, y desde allí empezó en la Universidad de San Cristóbal en Perú a ejercer esta manipulación de masas sobre las personas para llevarlos a lo que fue su movimiento, el Sendero Luminoso, el movimiento marxista, un movimiento comunista que se alzó en armas para conseguir y justificar sus medios. Entonces allí entramos a hablar del punto y del fin de este video, y es cómo La Cuarta Espada se convierte en un libro de literatura de no ficción. Y es que es básicamente esto: o sea, hay un libro que puede retratarlo a cabalidad, aparte de también los apartados que le mencionaba Gabriel García Márquez y de A Sangre Fría de Truman Capote, es este de Santiago Roncagliolo. Es básicamente una crónica donde él habla en primera persona, en un acto cronológico, como su llegada desde España a Perú, trabajando para el diario El País, propone este tema de entrevista, este tema de reportaje para su diario, donde él se lo aprueban y le dicen que sería algo estupendo que se contara de esta forma hacia las personas, todo lo que pasó con el Sendero Luminoso, con sus integrantes, por qué actuaban de esta forma, por qué lo hicieron, qué pensaban, cómo vivían, cómo eran. Es lo que quería, lo que hizo Santiago Roncagliolo, cuando desde allí empieza a contarnos cómo empezó a moverse, cómo empezó a conseguir contactos, a reunirse con testigos, a reunirse con cercanos, con no tan cercanos, incluso llegó a reunirse con la hermanastra, con el hermanastro, con la segunda esposa y con muchos más cercanos a lo que fue Abigail Guzmán, el cabecilla de este movimiento del Sendero Luminoso. Él simplemente quería exponer lo que es los miembros del Sendero Luminoso, que ocasionaron masacres, que ocasionaron atentados, asesinatos, que hicieron muchas barbaridades con el pueblo peruano, e incluso llegaron a atacar
a los mismos campesinos, que ellos denominaban campesinos burgueses, ¿no? Campesinos burgueses, le decían así a aquellos campesinos que tenían su propia finca, que hacían sus propios cultivos y trabajaban independientemente, llegaron también a atentar contra la salud de su misma gente. Es esto cuando se refieren a que el fin les justifica los medios, es lo que hizo la organización, ¿no? El movimiento, que fue en su momento partido político comunista. La Cuarta Espada es un libro que nos narra cronológicamente en primera persona por el señor Santiago Roncagliolo desde su llegada de España a Perú a trabajar en este apartado para el diario El País, donde él quería exponer, donde quería visualizar los comportamientos de las personas, sus pensamientos, de todos aquellos que hicieron parte del Sendero Luminoso, de lo que fue el movimiento comunista, marxista, leninista, maoísta, que se alzó en armas, en revolución, en insurrección hacia la clase burguesa, hacia la clase élite, como ellos le decían, hacia el Estado, básicamente, en acto de una revolución campesina, ¿no? De una revolución campesina. Finalmente terminaron alzándose en armas, ocasionando masacres, atentados y demás. En la Cuarta Espada, Santiago entonces nos cuenta todo esto, aparte de testimonios que va recogiendo de las personas cercanas a Abigail Guzmán, quien fue este hombre, el cabecilla de todo esto, un profesor de filosofía peruano que posteriormente se vincularía a manipular las masas y a generar todo este movimiento que hizo, ¿no? En diferentes discursos, en diferentes auditorios, fue donde se fue ganando su gente, donde fue convenciendo mucho con un discurso bastante directo, bastante apelante a las emociones, al debate, a todo esto, fue llamando a las personas a que hicieran parte de su ideología, ¿no? De su ideología maoísta. Y Santiago nos sigue contando paso a paso lo que fue pasando, cómo se formó el movimiento, cómo se formó la actitud de Abigail, cómo luego se empieza a dar la guerra, ¿no? Cómo fue empezándose a dar la guerra cuando colgaban los perros en las ciudades, en los postes, perros muertos se colgaban para anunciar su presencia, hacían apagones y demás, desde ahí empezaron los asesinatos a policías, las masacres, las bombas, todo esto, luego ya empieza su declive, el declive de la organización, donde empiezan ya a haber capturados, donde algunos cercanos a Guzmán se le van en contra incluso y ocasionan dar datos de ubicación y demás de donde se encontraban los miembros de esta banda. Todo eso lo narra de manera cronológica con testigos, con testimonios que son reales, de una historia real, y esto es lo que conforma que este libro sea un libro de literatura de no ficción, donde allí le pudieron dar todos los detalles de todo lo que se pudo recopilar en este tomo de este libro, ¿no? Que principalmente no era un libro, era un reportaje, pero desde su diario le dieron, le transgiversaron un poco la información, incluso desde el titular, algo que generó mucha molestia en el ambiente del señor Guzmán, y allí él decidió que podía sacar un libro con esta información y recopilar un poco más cuando se reunió ya allí en la cárcel con la mujer que era en ese entonces del señor Guzmán y las otras integrantes de Sendero Luminoso allí en Chorrillos, en la cárcel en Perú. Es así como nos muestra de qué manera se puede escribir, se puede retratar los hechos cronológicamente, con este lenguaje literario, pero con todos los testimonios, con todo comprobado, con todo, con una situación real de lo propio que es la literatura de no ficción. Es algo extremadamente apropiado y además es un libro perfecto para la materia y para la carrera que estamos cursando. Para todos aquellos que son apasionados al periodismo, deberían echarle un vistazo a este gran libro donde nos muestra un poco de la base, ¿no? Del periodismo de campo, lo que abarca, lo que es conseguir las fuentes, lo que es recopilar información, lo que es tocar puertas, lo que es escabullirse para generar cercanía a personas que nos deben dar testimonios, que nos deben dar esta mirada de su parte y poder obtener las respuestas que necesitamos para conformar nuestro trabajo. Como lo dice Roncagliolo, una frase que me gustó demasiado, es que las palabras son distintas, depende de quién las escuche, se pueden formar distintas, depende de quién las vaya a escuchar. Es algo muy interesante y es algo total del periodismo donde se puede tener
una posición objetiva sin tomar partida de esto, y es allí lo que hace él en la cuarta espada. De todo mi gusto, de todo mi agrado. Espero que a ustedes también les haya gustado este libro y por supuesto este video donde les explico un poco el concepto de literatura, literatura no ficción y por qué la cuarta espada es de todo este género.